Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su espacio de este en vivo con su servidor Carlos Valencia. El día de hoy vamos a hablar un tema por demás oportuno, importante, como considero que son la mayoría o todos los que hacemos los días viernes. Prevención del suicidio en el ámbito escolar. Es decir, cómo nosotros nos vamos a aproximar primero al fenómeno del suicidio y después los que hemos sido docentes, somos docentes, profesores, cómo detectar, ¿no? Cómo acercarnos a esta crisis. Y es importante también darnos cuenta de que el suicidio es un fenómeno complejo. Yo le diría a todos mis colegas, a todos los profesores, a todos los maestros, todos los docentes, a todos los que están trabajando en una institución escolar, no nada más a los docentes, sino a aquellos también. Yo he referido más de una vez a profesores, pero también a personas de administrativo, de limpieza, que a veces son ellos los que tienen el contacto con la confianza que les da a los chicos. Hola Marta, qué gusto que estés por acá. Buenas noches. Igual Stephanie y a todos los que nos están viendo. De verdad, es importante como ahorita trataré de ser muy puntual en el sentido de, oye, haz esto. E invitar a las instituciones públicas y privadas a que construyan elementos de prevención del suicidio. Nosotros en FETACUM tenemos un área de formación permanente, de formación continua, y damos estos talleres. Ya les voy a publicar el tríptico que obviamente el equipo de trabajo lo realizó de manera ejemplar, como siempre. Muchísimas gracias a todo el equipo. Y antes de que se me pase, porque es importante, agradezco mucho. Ustedes saben que no seríamos nada sin nuestros voluntarios, sin la gente de servicio social, sin la gente que nos echa la mano, que coopera, que nos apoya. Yo de verdad estoy muy agradecido con todos ustedes y por la confianza de dejarnos acercar a su realidad escolar, a su realidad del trabajo, a sus familias. De verdad, muchísimas gracias. Y estamos muy contentos porque dentro de la Dirección de Formación Permanente hoy se suma a nosotros la licenciada Juana Salazar. Ella es psicóloga, va a estar trabajando y colaborando junto con el equipo. Ya saben quiénes son, las psicólogas Keta, Itzel, el doctor Manuel y su servidor, que conformamos nada más esta pequeña dirección de formación junto con las demás responsables de medios, de recursos y de administración, que ya conocen a nuestro gran equipo de trabajo. Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Es importante mencionarlo y decirle gracias por la confianza. Juana, muchísimas gracias, bienvenida al voluntariado, cosa que agradezco tu profesionalismo, tu sencillez, el que estés con nosotros para nosotros es una bendición, es algo que nos ayuda siempre a crecer, que alguien confíe en nosotros y que dé su tiempo sin pedir nada a cambio, ¿no? Sin pedir las perlas de la Virgen o empezar a creer una estructura diferente. Esto del voluntariado es algo que a nosotros nos llena de orgullo, el que confíen, y a las universidades que confían y nos dejan a sus chicos en servicio social, en prácticas profesionales, también agradecemos a la Universidad Latinoamericana, a la Universidad Intercontinental, a la Universidad La Salle, Nezahualcóyotl. De verdad, muchísimas gracias. Estas universidades que poco a poco se van sumando a nuestro quehacer, a nuestra forma de entender y de nuestra forma de prevenir. Recuerden que en FETACUM la prevención del suicidio es justicia social. Y qué mejor ahora que ya estamos regresando a las aulas y con el miedo y con la ansiedad y con el estrés y con algunos factores que se pudieron haber desarrollado en pandemia, que a lo mejor no sabemos cómo trabajarlas, pues hoy aquí los docentes que están, ya veo que hay algunos y me da muchísimo gusto que estén por acá, porque vamos a hablar sobre esto, sobre este fenómeno del suicidio, que siempre atrae la atención de filósofos, de teólogos, de médicos, de sociólogos, artistas, a lo largo de toda la historia. Y a los maestros que han tenido esa amarga experiencia y triste experiencia de enterarse que de uno de sus estudiantes se suicidó, que uno de sus estudiantes se intentó suicidar, que me habla, ¿qué podemos hacer en estas circunstancias? Pues vamos a prevenir. Es un problema filosófico serio, como dice Camus.
Señora Santa, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto que esté por acá y bueno, pues hoy qué bueno que para poder hablar con los alumnos, de decir, ¿hasta dónde me puedo meter? ¿Hasta dónde puedo como docente entablar un diálogo con las autoridades, con los dueños del colegio, con los padres de familia, con el consejo escolar, con la psicóloga de la universidad, con la trabajadora social? No sé, los recursos que tiene la institución hay que conocerlos muy, muy bien. Y por eso es importante conocer nuestra institución, quién es responsable de qué y hasta dónde llega el- mi papel como docente. Y eso es importante aclararlo. Ahora, yo siempre les he dicho que, bueno, yo fui y sigo siendo docente de algunas instituciones y me da mucho gusto el hecho de que a veces digan, ¿cómo creamos un plan de seguridad? Ya hablaré en otro momento de cómo crear un plan de seguridad para las instituciones y por supuesto que es algo agradable. Van a verlas, voy a publicar obviamente todas nuestras actividades para que ustedes lo tengan. Y algo muy importante. El hecho de tener nosotros los diplomados en tanatología, en suicidología, en praxis tanatológica, en praxis suicidológica, lo que queremos hacer es que esta formación vaya a las instituciones. Si no tenemos tiempo para mandar. Yo cuando trabajaba en el Instituto Renacimiento, por ejemplo, del cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esa institución, recuerdo la directora, que era una gran persona, me imagino, quiero pensar, lamentablemente no tengo contacto ya, pero quiero pensar que ella se preocupaba y nos daba una capacitación a los docentes, nos formaba, nos invitó a un curso de valores, de hábitos, de valores, recuerdo muy bien, y, y nos decía, es que no hay otra forma de entender que los chicos entiendan valores y buenos hábitos si los maestros, los administrativos, la gente que está en el ámbito escolar no lo entiende. Y me parece una estrategia correcta. Y de ahí aprendí que es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Verdad? Nosotros como institución vamos a la institución, le damos la plática, le damos la charla, le damos el taller, la conferencia, las dinámicas. Y también, por supuesto, podemos implementar un diplomado para los profesores de tal o cual colegio, porque créanme, es, sé que algunos tienen miedo a hablar de este tema, pero lo tengo que decir, hay colegios que han cerrado. Hay colegios que no lo hablan porque su matrícula se viene abajo. Prefieren silenciar el evento que darle una respuesta. Los estudiantes te conocen, se lo dicen, pasa esto. Y el colegio piensa que guardando silencio va a solucionar las cosas. Y yo les digo, es un error, porque el clima de esa crisis suicida está en el ambiente. Y en cualquier momento van a preguntar, así como cuando en casa lo ocultamos, la historia del suicidio de tal o cual persona, pero vamos arrastrando conductas que despiertan interés del por qué actuamos de tal manera, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo siempre digo, aquí vamos a hablar de las cosas porque una forma de prevenir es hablar del suicidio. Debido a que es un problema grave de salud pública, en general, el suicidio requiere nuestra atención, pero desgraciadamente su prevención y control no es tema menor y no es un tema fácil. La investigación reciente señala que la prevención del suicidio, si bien es posible, comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de los jóvenes y de los niños, el tratamiento eficaz e eficiente de los trastornos mentales, hasta el control del medio ambiente de los factores de riesgo, que esto es algo muy importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están en el ámbito escolar, que se duplican en casa, o cuáles son los factores de riesgo en casa, que se duplica en el colegio? La difusión apropiada de la información, una campaña de sensibilización del problema, son elementos esenciales para el éxito de los programas de prevención. Yo diría, y no por ser suicidólogo, pero me encantaría que todos los colegios, todas las escuelas, primarias, secundarias, imagínense, sé que es ambicioso el proyecto, pero que todas tuvieran un programa de prevención del suicidio. Así como el ahorro del agua, como el camino y no corro, hablo y no grito, así como estas campañas que de alguna manera se van estableciendo en los colegios, bueno, pues es importante
un programa de prevención, no un taller, no una plática, porque bueno, puede fomentar el interés y decir, bueno, ya cumplí como con el papel de dar una plática de suicidio y ya mandé a la gente de FETACUM, hablé con el suicidólogo Carlos Valencia, levantamos y ya, ¿no? Como que cumplimos, se da una constancia y el colegio la pone, es decir, nosotros estamos formados en prevención, pero hay que hacerlo de manera sistemática porque esto es un fenómeno, es decir, acontece cuando menos lo esperamos y hay que estar preparados en ese momento. Vamos a, ¿cómo estamos regresando al aula? Es decir, a nivel de salud mental, a nivel de estrés, a nivel, es decir, tuvo unas pérdidas el estudiante que estás trabajando, con el que estás trabajando, tuvo una pérdida, lo sabes, sabes cómo acrecentar la tarea de la pérdida, cómo elaborarla junto con él en el ámbito escolar, porque va a estar ahí 8 o 6 horas en el colegio, ¿no? Entonces, aquí es importante tener esas herramientas, ese, ese, esos programas de prevención del suicidio. ¿Cómo identificar a estudiantes afligidos y con posible riesgo suicidio? Primero, preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo es? No hay profesor que no llegue, pues ¿cómo están? No, pues bien, ¿no? Entonces hay que tener mejor una estrategia, ¿no? Preguntar cómo está, así, ya te enfrentaste al grupo, ¿cómo saberlo? En el ámbito, en el ámbito, yo invito a los que son papás y docentes que le digan al profesor, tuvimos una pérdida lamentable, como todas, en casa. Murió el abuelo, murió la abuela, murió el tío. Entonces, para que el docente sepa, para que el director sepa, para que la gente sepa que dentro de ese, de ese grupo hay una persona o dos vulnerables. Todos perdimos algo en esta pandemia, que no se ha terminado, ¿verdad? Es decir, que estamos al pendiente todavía de situaciones. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Cualquier cambio repentino, dramático, tomarlo en cuenta. Ahorita pues no nos vamos a dar cuenta porque a lo mejor muchos van a llegar revolucionados, otros van a llegar muy pasivos, pero con el transcurrir de los días nos vamos a dar cuenta de un cambio repentino, dramático, el desempeño escolar del niño, cómo estaba antes de la pandemia, cómo está ahora el desempeño, cómo va desarrollando el desempeño de un niño, de adolescente, su concurrencia al centro escolar, ¿no? Si está, ya no va, ya dejó de ir, va una vez, cómo está este regreso, el comportamiento personal debe ser considerado de manera muy seria. Es el caso de falta de interés en las actividades cotidianas. De pronto no has entregado ninguna tarea, ya vamos una semana. Esto va a generar un descenso general en las calificaciones, la disminución del esfuerzo, comportamiento inadecuado en clase, ausencias inexplicadas, repetidas o insistentes que no tengan permiso de faltar. De pronto que ustedes detecten cierto fumar excesivamente, beber o un uso inadecuado de drogas, y sí, incluyo la marihuana, porque ahora parece ser que nos la quieren vender como si fuera un producto milagro. No, es una droga y la gente la consume y genera, es un depresor. Entonces vamos a tener mucho cuidado también en ese sentido. Incidentes que conducen a la violencia estudiantil e intervención de la policía, el ver cómo llega el chico. Yo creo que aquí todos los colegios, me imagino, porque yo vivo cerca de un colegio privado por acá, por mi casa, y de pronto pone nada más mucho alcohol, mucho sanitizante, pero a nivel emocional, ¿cuál es la estrategia que tiene el colegio para la apertura o para el regreso? Esa era la pregunta que le hacía yo a la directora que tengo el gusto de conocer. Me decía, Carlos, no lo tenemos. O sea, como diciendo, nos costó mucho abrir, ¿no? Los padres ya estaban hartos de pagar una colegiatura en donde sus hijos no venían a clases. Pero ahora esos en los privados que tienen ahora una posibilidad, dado a la economía, de desarrollar un programa. Pero no lo tienen. Ahora las primarias públicas, las secundarias públicas, cuentan con un programa de apertura de salud emocional, de salud mental, para este riesgo del suicidio por los temas pospandemia. Esa sería la pregunta que hay que hacerle a nuestro director, directora. Entonces, vamos a ver que estos factores, ¿no? Ayudan a identificar a los estudiantes en riesgo de aflicción mental y social que puedan albergar pensamientos de suicidio que finalmente conduzcan a comportamientos suicidas. Si ustedes ya identifican por un profesor o consejero del colegio, debería de alertarse al equipo docente. ¿Saben qué, compañeros? Dentro del grupo tal hay una persona con esta situación.
¿no? Esto deberá recomendar las acciones para aprender y llevar a cabo una evaluación concienzuda del estudiante, ya que a menudo estos síntomas son indicación de una aflicción que puede conducir, en algunos casos, al comportamiento suicida. ¿Cuáles son estas situaciones de riesgo? Vamos a enumerarlas. Porque otra tarea importante es identificar las situaciones ambientales y acontecimientos. ¿Cómo te fue en la pandemia? ¿Qué pérdidas tuviste? ¿Quién puede preguntar eso? Pues vamos a hacer una papeleta, no necesariamente entrevistar cara a cara a cada niño. Esto va a ser, pero sí, ¿verdad? Tener una evaluación. Ahora es muy fácil, haces tu encuesta, se las mandas a los chicos que la contesten en su teléfono, ¿no? Y si no a sus papás, contesten para que ustedes tengan una base de datos de cómo regresan emocionalmente, de salud mental, sus estudiantes. Hay maestros que se dan la tarea por iniciativa propia porque tienen las áreas de humanidades o no lo sé. Hay que generar estrategias. Así como se les pide que el supervisor les dice sean creativos, bueno, pues también hay que tener la posibilidad de que ser como institución, ser creativa y preocuparnos y ocuparnos de esta realidad del suicidio, ¿no? Entonces, así vamos a saber cuál es el clima como institución al cual regresan. Sí, porque no, después de una pérdida, uno no regresa como estaba. Regresa tocado, fortalecido o debilitado. ¿Cómo tienen que manejarse los jóvenes con crisis suicidas en la institución educativa? Estoy hablando secundarias, ¿no? El reconocer que un joven está en una situación de aflicción y que necesita ayuda no constituye un gran problema. Sí, es mucho más difícil cómo reaccionar y responder a los niños y jóvenes. Es decir, si el niño, si el joven está afligido, decir, bueno, sabemos cuáles serían los factores. ¿Sabes cómo acompañar en depresión, en ansiedad, en estrés, ante una pérdida? ¿Cómo respondes a estos niños y jóvenes en crisis? Algunas personas del equipo escolar a lo mejor han aprendido a tratar a jóvenes con crisis suicidas, o a lo mejor ninguno. ¿Cómo sabemos? Preguntando, que la directora les diga, ¿quién de ustedes, maestros, sabe algo sobre prevención del suicidio? Que se suicide un alumno dentro del colegio, en verdad que es un tema difícil de manejar para el colegio. Casi siempre lo omiten. No, pues yo no he escuchado precisamente por eso. No es que no se dé el fenómeno, es que se silencia, se omite. Algunas personas del equipo escolar deberían de estar a la vanguardia de la recolección de datos, de estar atentos en la situación de aflicción, tener cierto tipo de sensibilidad y respeto, ¿verdad? Pero habrá otros que no tengan esas habilidades. Las habilidades de este último grupo tienen que mejorar. Es importante en el contacto con la persona en crisis suicida, logre un balance de proximidad y distancia, ¿verdad? No agobiarlo, no, pero tampoco, pues no, es que no puedo acercarme a ti, ahora ya no podemos, acercarnos porque se puede sentir, no. Vamos a hablar de proximidad, un balance entre proximidad y distancia, empatía y respeto. El reconocimiento y manejo de las crisis suicidas en los estudiantes puede dar lugar a conflictos entre los docentes y el resto del personal escolar, dado que carecen de las habilidades específicas requeridas. A mí me molesta mucho, por ejemplo, que ahora todo mundo es psicoterapeuta, ¿no? Das la materia de esto, pero te vuelves un consejero. Haces dinámicas en la escuela y ya haces una apertura emocional, abres a la gente y luego no la cierras y entran en crisis. No conoces la historia del sujeto, pero te atreves como a tener una apertura emocional sabiendo que a lo mejor no te va a alcanzar 50 minutos, 90 minutos para hacer el cierre, y que no es nada de tu ámbito, digo, de tu tema o de tu situación, a lo mejor de la materia en la que estás. Entonces hay que tener como mucho cuidado al estar acercándonos al fenómeno de la crisis suicida, tener elementos de una formación especializada, ¿no? Es decir, tener habilidades específicas requeridas para la prevención del suicidio. Todos podemos prevenir un suicidio por proximidad. No lo hagas. Pero la intervención pues necesitan una capacitación. ¿Para qué? Para no llegar a una posvención, es decir, a un intento o a un suicidio consumado. Entonces, lo importante, el reconocimiento y manejo de las crisis suicidas entre los estudiantes puede dar lugar a conflictos entre los docentes por la cercanía, ¿no? Y el resto del personal escolar, dado que carecen de las habilidades específicas requeridas.
tienen poco tiempo o tienen miedo de enfrentar sus propios problemas psicológicos, porque esto hay que reconocerlo, mis queridos colegas. De verdad que nosotros también tenemos problemas psicológicos. Si alguien me empieza a hablar de un problema que yo tengo y a lo mejor obviamente no lo verbalizo en la escuela, porque la fantasía medio yoica de los docentes es que nada nos duele, que somos perfectos, que todos lo sabemos. Ahora nos damos cuenta de que no, y a lo mejor alguien está en una crisis, ¿no? Todos estamos pasando por alguna crisis en algún momento, y alguien llega, un chico, y nos cuenta su historia y hace match con la nuestra, lo que llaman una transferencia. Entonces, en ese momento, pues me pongo mal, ¿no? Entonces, en vez de ayudar, pues se genera un clima enfermizo a ese nivel. Prevención general antes de que suceda un acto suicida en el ámbito escolar. Fortalecimiento de la salud mental de los docentes y los otros miembros del equipo institucional. Es necesario que la directora, el director, los responsables, los dueños sepan fortalecer la salud mental de sus docentes y de los miembros del equipo institucional. ¿Te han hecho una evaluación? ¿Te han invitado a un curso de manejo de crisis, de algo, profesor, profesora? Si no, pídelo. Oye, ¿por qué? Mira, conozco una asociación que se llama FETACUM, conozco a, al, su fundador, a su director general, quieren que lo contactemos, sí, adelante, ¿verdad? Vamos a fortalecer el autoestima y el autocuidado en los estudiantes. Es importante el autocuidado, el saberse cuidar, el saberse valorar. Esto del amor propio, esto de estar en ese sentido es importante, es vital. Otro elemento, primero, fortalecer la salud mental de los docentes y a los otros miembros del equipo. Algunos docentes están como rodeados de alfileres, ¿verdad? Apenas los tocas, oiga, no, no se metan, eso es mi vida privada. Y, a ver, eres un ser relacional. Y si tú tienes un conflicto, tu conflicto lo comunicas, quieras o no quieras. No hay profesores de estos o maestras, profesores, que empiezan a contar su vida a sus alumnos, ¿no? Entonces dices, bueno, a mí, ¿de qué me importa tu vida? ¿Tiene algo que ver con la clase? No. Pero, ¿qué quiere decir? La maestra, el maestro, el profesor, la profesora está carente de escucha y va y se desborda. Entonces, si fortalecemos su salud mental como debe de ser, no va a utilizar a los alumnos como que sean sus amigos o que sean, no, no, no. Aquí hay que tener como mucho cuidado en ese ámbito de la salud mental. Si la fortalecemos, y a los otros miembros del equipo, bueno, ¿por qué no hablo con mis colegas? Yo me acuerdo en un colegio no se hablaban los docentes, o sea, entre todos, en las salas, llegaban, la sala de maestros y dos se hablaban ahí porque se conocían, pero los demás, oye, ¿cómo se llama el profesor este? Va, y lo tenías que describir, o sea, con algunas características físicas, pero porque no lo conocías y no me interesaba conocerlo. Hasta que obviamente surgió un problema, recuerdo bien, de un profesor que él se dedicaba a dar clases de inglés, pero entre las clases de inglés también daba masajes y luego entre los masajes, abusaba de eso, pero pues como también, entonces era así, ¿no te acuerdas del profesor ese que mandaba, pues lo encontraron, va, toqueteando a una alumna, entonces ahora sí, sobre de él, ¿no? Dices, bueno, no se puede prever que tienes un depredador ahí en el colegio, pues si no te interesa la salud mental de tus docentes y de los miembros institucional, te vas a meter en problemas más serios. Y se metieron en problemas más serios, obviamente. Entonces hay que fortalecer la salud mental de los docentes y de los miembros del equipo institucional. Segundo, fortalecimiento de la autoestima y del autocuidado en los chicos. Esto es importante. O sea, que aprendan a cuidarse, que es de su ámbito, que es su responsabilidad, su autocuidado. Promoción de la expresión de emociones. Vamos a dar un taller de manejo de emociones para todo el personal y vamos a dar un taller con los chicos. Un taller de liderazgo y nos vamos a ir un fin de semana o un retiro, no sé. Generar estrategias, decir, ¿por qué? Porque debemos expresar nuestras emociones. Las personas en crisis suicida lo que hacen es silenciar lo que sienten. No expresan sus emociones. ¿Por qué? Porque fueron violentados. Una persona que se quiere quitar la vida por mano propia es un efecto de violencia, es decir, es un acto muy violento. La muerte por suicidio es lo más violento que puede haber. Y me la quiero causar yo.
Entonces tenemos que hacer un plan de prevención de la intimidación y violencia en el centro educativo, el famosísimo bullying. De ahí deriva el famosísimo cutting. Pero de alguien que te está intimidando, ya sea en casa, lo proyectas en el colegio y te vuelves víctima o victimario. Eso son lo que se observa. Provisión de información sobre los servicios de atención. Decirle a la gente qué es lo que hace este profesor, esta psicóloga, este trabajador social, quién es si hay un prefecto. Es decir, esto es, cuando tengan este problema, acudan a este. No que el chico tiene, oye, ahora ¿a quién le pregunto sobre esto? Y si surge violencia en el aula, la profesora es que yo no me puedo meter, no es de mi, no me pertenece ese problema, ¿verdad? Y vayan a la dirección o vayan a hacer esto. Entonces, ¿cuándo intervenir? ¿Cuándo intervenir? Cuando se identifica el riesgo suicida. Es muy fácil, hacemos una papeleta con unas encuestas, ¿verdad? ¿Intentado suicidarte? Levanta la mano. Un día fuimos a un colegio, un grupo de psicólogas, estábamos en esa secundaria y les preguntamos, ¿sí? ¿Quién de aquí ha intentado o piensa en algún momento en suicidarse? Cuando levantaron la mano, ¿qué tal está ahí? ¿Qué tal la psicóloga de aquí de la institución? Nos volteamos a ver, porque fue el 80% de ese salón levantó la mano. Entonces, algo tenemos que hacer. Y de ahí empezamos a platicar y empezamos a hacerles unas encuestas, ¿verdad? Y ya la directora muy amablemente, no, pues nos interesa. Ah, bueno, pues adelante. Qué bueno. Pero era un aula de una secundaria en la Ciudad de México. Necesitamos acercarnos más a las alcaldías. Yo invito a las alcaldesas, a los alcaldes, pónganse en contacto, o ustedes si conocen a alguien, pónganse en contacto con nosotros. Créanme que vale la pena. El hecho de sentirse obligado, responsable de que tus estudiantes de tu alcaldía, de tu colegio o tus profesores no lleguen a descargar con los chicos su frustración, su coraje. Es decir, pasa también, no es una ley, pero pasa. Es importante que talleres de comunicación afectiva y efectiva, porque si no hay comunicación, hay ambivalencias, hay silencios, aumento de la tensión. Necesitamos saber cómo comunicar, cómo identificar agresiones directas o de manera indirecta. Es importante comprender que el docente no está solo en este proceso, no estamos solos en este proceso de comunicación y que al aprender a lograr una buena comunicación es fundamental con los padres. No, la maestra no sabe. Bueno, si no sabe la maestra, entonces ¿para qué lo mandas? O sea, por supuesto que sabe la maestra, el maestro. Necesitamos esta conjunción entre autoridades, docentes y padres de familia. Pero en el tema de suicidio, yo sé que hay muchos temas pendientes en la educación, pero este tema literalmente es vital. El diálogo debe ser creado para y adaptado para cada situación. El diálogo implica, primero y ante todo, el reconocimiento de la identidad de los niños y adolescentes y también qué necesitan y cómo necesitan ser escuchados y cómo necesitan ser atendidos. Eso es importante, ¿vale? Un pequeño resumen de recomendaciones para aterrizar este en vivo. El suicidio no es incomprensible, no es un salto al vacío, decir, ¿qué vamos a hacer? Los estudiantes con crisis suicidas le dan a la gente que los rodea avisos. Los chicos van avisando. ¿Para qué? Para que intervengas con ellos. En el trabajo de prevención del suicidio, los adolescentes y el equipo institucional enfrentan un gran desafío, la importancia de estrategia. Tener una estrategia de prevención en la cual es fundamental, primero, identificar estudiantes con trastornos en el reconocimiento temprano de la comunicación suicida. Identificar estudiantes con trastorno de personalidad y ofrecerles apoyo psicológico. Forjar lazos cercanos con los jóvenes, hablándoles y tratando de entender y ayudar. Aliviar la aflicción mental. Ser observador y estar entrenado. Nosotros nos, nosotros nos decimos especialistas en prevención del suicidio. Déjate formar con nosotros. Debe ser entrenado en el reconocimiento temprano de la comunicación suicida, ya sea a través de afirmaciones verbales o de comportamiento. Ayudar.
ayudar con sus trabajos a estudiantes menos diestros, observar las faltas injustificadas, estar al pendiente de eso, quitar el estigma de la enfermedad mental y ayudar a eliminar el abuso de alcohol, de las drogas. Si la hay en el ámbito familiar, por lo tanto, el chico pues va a replicar esa conducta. Remitir a los estudiantes para un tratamiento con trastorno psiquiátrico, abuso de drogas, abuso de alcohol. Restringir el acceso a los estudiantes a los medios aptos para el suicidio, ¿verdad? Nada más te metes en Google y dices factores de riesgo suicida. Nosotros tuvimos un taller padrísimo de factores de riesgo que lo dio Itzel y lo dio Keta, las psicólogas de la institución, ¿no? En donde la gente pudo aprender a decir, pues ahí está la lista. Tienes que reducir los factores de riesgo, aumentar los factores de protección. Entonces, como drogas tóxicas o letales, pesticidas, armas de fuego, otras armas, etcétera. Es decir, por Dios. Proporcionar a los docentes y otros miembros del equipo que trabajan en la institución acceso inmediato a medios para aliviar su estrés en el trabajo. ¿Qué tan estresados estamos, maestros, maestras? ¿Qué tan estresados estamos? ¿Le interesa a la institución nuestro estrés? Porque nuestro estrés comunica. Si nosotros no sabemos manejar nuestro estrés como personas, por supuesto que lo vamos a proyectar en el aula. Y cuando hacemos el match con el estrés del estudiante, eso genera una crisis. Y a lo mejor uno está más blindado o tiene esas estrategias para decir, bueno, pues yo me salgo del aula, ya me voy a mi casa, no tengo tiempo, el chico se queda ahí, pero yo ya dejé algo, una crisis a lo mejor en él, ¿vale? Entonces, acá es importante tenerlo en cuenta. Pues espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos los que se tomaron estos 31 minutos de estar platicando con ustedes. Muchas gracias a todas estas personas que me aparecen aquí en la pantalla que estuvieron en este en vivo. Y ya saben, vénganse a formar con nosotros. Nuestros próximos diplomados de tanatología y suicidología, somos especialistas en prevención del suicidio, el 10 de septiembre. El 10 de septiembre, Día Internacional, ni más ni menos, Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Ese día tenemos la charla técnica, es la inducción al diplomado y el lunes empieza la primera sesión. Entonces, 10 de septiembre inicia nuestros diplomados. Inscríbete. Pide tu beca previo, ¿verdad? Una carta de motivos por la cual la solicitas. Entonces ahí está la información, ya saben, informes@ftacum.com. Ese es nuestro correo. Lo voy a poner para que ustedes lo chequen y vénganse pues al diplomado, ¿no? O si no, pídanlo. Oiga, profesor, oiga, directora, ¿me podrían pagar un diplomado? Miren, yo tengo más contacto con los estudiantes, a la psicóloga escolar, no sé. Manden a una persona, los dueños de los colegios, las que toman las decisiones, manden a una o dos personas y díganos, Carlos, te escuchamos en vivo, refiéranme, ¿verdad? Hacemos una entrevista, un uno a uno, un cara a cara, decir, miren, esto es lo que estamos haciendo, para que no padezcan después del evento. Se vienen cosas interesantes a nivel emocional, entonces, bueno, pues vamos a estar preparados para lo que venga, ¿no? Porque esta es una de las situaciones que puede detonar. Pues muchísimas gracias, agradezco al gran equipo de trabajo de FTACUM, agradezco la confianza, reitero mi felicitación y bienvenida a la licenciada Juana Salazar, que va a estar en la Dirección de Formación Continua. Muchas gracias, buenas noches, les mando un abrazo. Buen fin de semana. Hasta pronto.